La millonaria se siente impactada al descubrir que su niño autista fue negligenciado. Ana siempre había sido la envidia en las reuniones de la alta sociedad. Millonaria, elegante, con un sentido agudo para los negocios. Pero tras la repentina muerte de su padre, su mundo perfecto se desmoronó en un instante. Mientras se vestía para el funeral, un grito desgarrador resonó en su mente. La verdad que no quería enfrentar comenzaba a asomarse. Su hijo, Miguel, recién nacido y autista, había sido descuidado. La niñera, Clara, estaba perdiendo el control. Los días se volvieron sombras de lo que alguna vez fue su vida. A medida que daba un último vistazo a su padre, una sensación fría le recorrió la espalda. ¿Cómo podría haber puesto en manos de Clara la vida de su pequeño? Recuerdos de momentos felices con Miguel se entrelazaban con escalofríos de terror. Ese primer llanto del bebé había sido como música dulce para ella, pero ahora había un eco sordo que la atormentaba. Todo lo que había querido era ser la madre perfecta. Ahora, esa imagen se desdibujaba en su mente como una pintura derramada. Al regresar a casa, el silencio la envolvió como una manta de plomo. Miguel era solo un bebé, y las risas que compartían eran recuerdos fugaces. En la calma falsa de su hogar, el llanto desgarrador de su niño reverberaba. Con un nudo en la garganta, se lanzó a la búsqueda de respuestas. Abrió la puerta de la habitación de Miguel y encontró a Clara. Ojos perdidos, acunando al pequeño con una despreocupación aterradora. Todo en su interior se revolvió. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? La voz de su padre, siempre cautelosa, resonaba en su cabeza. Ana, la confianza es un lujo que no todos pueden permitirse. Eso nunca había sonado tan real como ahora. Su mente se aceleró. Clara tenía un pasado oscuro. Había murmullos sobre ella, lidiando con traumas, manipulaciones, una vida marcada. Ana recordó las advertencias que nunca quiso escuchar. Fue un error darle la libertad de cuidar a su hijo. La tensión se acumulaba por momentos. Buscaría la verdad, sacaría a la luz lo que había estado oculto tras esa máscara de dulzura e inocencia. Se sentía como una madre leona, feroz y decidida. Sus manos temblaban mientras revisaba documentos, antecedentes, cartas, pistas de un pasado sombrío que debía exponer. La imagen de su pequeño, vulnerable y puro, la impulsaba. Pero cada descubrimiento era un cuchillo en su alma. Un día, un viejo amigo de su padre apareció de repente en su vida. Era un periodista, con historias oscuras que contar. Ana, hay cosas que necesitan ser sacadas a la luz. Clara no es quien dice ser. Su corazón se detuvo. Las conexiones comenzaron a cobrar vida en su mente, encajando como piezas en un rompecabezas macabro. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Miguel? La búsqueda de justicia podría devorarla. Y así, en un instante de claridad, Ana se encontró enfrentando su propia moralidad. El amor maternal estaba en juego, pero la verdad podría destruirlas a ambas. Todo lo que pensaba que conocía se tambaleaba en el borde de un abismo. La pregunta persistía como un eco en su corazón. ¿Podría el amor verdadero superar las sombras del pasado? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esto, comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. El periodista frente a ella, con esa mirada intensa, había abierto una puerta que creía cerrada. ¿Qué quieres decir con que Clara no es quien dice ser?, preguntó, su voz temblando. Una fría oleada de miedo recorrió su cuerpo. Las palabras sonaban como un eco distante, pero estaban muy en el presente. El periodista tomó un profundo respiro. Ana, no solo es su extraño comportamiento. Hay más. Algo que te afectará directamente a ti y a Miguel. Su tono era serio, casi grave. El corazón de Ana latía con fuerza. Ella necesitaba saber. Necesitaba enfrentar lo que estaba oculto. El periodista continuó. He estado investigando los antecedentes de Clara. Tuve acceso a documentos confidenciales. Tiene un vínculo más cerca de lo que imaginas. De pronto, el mundo se desvaneció para Ana. Las paredes de la habitación parecían estrecharse mientras la idea se hacía espacio en su mente. ¿Qué tipo de vínculo?, apenas pudo murmurar. El periodista se inclinó hacia adelante, como si temiera que alguien escuchara. Clara es, en realidad, la hermana de la mujer que estaba involucrada en un escándalo hace años. La misma mujer que estaba reportada como desaparecida y que, al parecer, estaba tratando de secuestrar a niños en la ciudad. El caso fue cerrado, pero su familia estaba en el centro de la controversia. Ana sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Sus pensamientos se incendiaban. ¿Cómo puede ser eso posible? Ella es la persona que confía en cuidar a Miguel. La incredulidad se mezclaba con un miedo incontrolable. Imágenes del pasado comenzaron a girar dentro de su mente. Las advertencias que siempre había ignorado. Las miradas furtivas de los extraños al ver a Clara con su hijo. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. Todo en lo que había creído se desmoronaba. El periodista, viendo su angustia, insistió. Ana, tienes que proteger a Miguel. No sabemos hasta dónde puede llegar Clara. Debes actuar rápido. Hay cosas que ella no te ha contado. El rostro de Ana se contrajo en dolor. Dolor por no haber protegido a su hijo, por haber confiado en una desconocida. En ese instante, un grito desgarrador y profundo rompió el aire. El sonido venía de la habitación de Miguel. Ana saltó de su silla. El pánico la dominaba. Corrió hacia la puerta, dando un empujón al periodista. No podía pensar. Solo quería asegurarse de que su hijo estaba bien. La locura la invadía a cada paso. El rostro de Clara apareció en la entrada, pálido como un espectro, sus manos temblando mientras sostenía a Miguel, que lloraba con un terror descontrolado. Ana, no sé qué pasa, pero aquella imagen hizo que el corazón de Ana se congelara en su pecho. En ese momento, Clara dejó caer un objeto al suelo, una pequeña muñeca con un rostro desfigurado, desgastada, con un hilo rojo amarrado en su muñeca. Ana se inclinó, recogió la muñeca y un golpe de horror la atravesó. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con voz firme, el miedo transformándose en ira. Pero Clara solo tembló y con el rostro macilento susurró: no lo sé, me la dio alguien. Dijo que debía cuidar de él. Ana sintió como el frío se apoderaba de su alma. No solo Clara podía no ser quien decía ser.
sino que la historia que creía conocer se complicaba cada vez más. ¿Quién es esa persona, Clara? ¿Qué más me ocultas? El tiempo parecía detenerse mientras Clara, asustada, retrocedía. Ana no podía dejarlo así. Algo oscuro se acercaba y la irremediable pregunta crujía en su mente. ¿Quién era realmente Clara? Pero había algo más, un eco todavía vibrante. El periodista la seguía, su mirada llena de conocimiento y cautela. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Ana por su hijo? Ojalá la verdad no arrastrara a todos al abismo. La oscuridad parecía cernirse sobre ellas, y Ana sabía que lo peor estaba por llegar. Ana se quedó inmóvil, con la muñeca desgastada en la mano, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba. La mirada turbia de Clara la atravesaba como un puñal, y el llanto de Miguel resonaba en sus oídos como un mal presagio. La pregunta seguía retumbando en su mente. ¿Quién era realmente Clara? La angustia y el miedo se apoderaban de ella, y cada segundo que pasaba se sentía más y más atrapada. ¿Quién te dio eso?, exigió, su voz firme pero temblorosa. No podía permitir que su miedo la dominara ahora. Pero Clara, pálida y asustada, parecía no tener respuestas. Fue entonces cuando el estruendo de un cristal rompiéndose retumbó a sus espaldas. Ana se dio la vuelta, asustada, y vio como el periodista había dejado caer su grabadora por el impacto de la revelación. «Necesitamos salir de aquí», dijo el periodista, su voz urgente, ojos fijos en Clara. El tono había cambiado, la tensión era palpable. Ana sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué más sabes sobre ella?», preguntó, incapaz de separarse de aquel horror. «Solo lo que he podido investigar, Ana. Pero esto no es solo sobre el pasado de Clara». Su mirada se dirigió hacia la ventana, como si un bulto oscuro estuviera al acecho. De repente, el aire se tornó denso, pesado con la realidad de lo que estaba sucediendo. Una serie de gritos resonaron afuera, inyectando un pánico incierto en la situación. Clara se encogió, el miedo pintando su rostro. Ana sintió que el tiempo se había detenido. Se acercó a la ventana y miró fuera. La escena era caótica. Residentes que corrían, policías que gritaban instrucciones, una ambulancia con luces parpadeantes, y en medio de todo, un hombre con una máscara de hospital se abría camino, su aspecto imponente y grave. Sin pensarlo, ella salió corriendo hacia la puerta. «¡Miguel!», gritó, con una mezcla de miedo y desesperación. Al llegar a la habitación, vio a Miguel en los brazos de Clara, pero la expresión de la niñera había cambiado. Ya no era la mujer nerviosa y asustada. Se veía serena, incluso inquietante. «No te preocupes, Ana. Estará bien», dijo Clara, como si todo estuviera bajo control. «¡No! ¡No puedes estar cerca de él!». Ana sintió una ola de ira arremeter contra ella, pero algo en la mirada de Clara la detuvo. Justo entonces, el hombre de la máscara entró. Su presencia era como una tormenta. «¡Ana!», dijo con voz firme. «Hay que llevar a Miguel. Hay algo que necesitas saber». Se acercó a Clara, señalándola con un dedo. «Sabemos quién eres en realidad y lo que has hecho». La revelación la golpeó como un rayo. Las palabras se sentían como clavos en su pecho. «¿Qué estás diciendo?». Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Sus ojos se desplazaban entre el hombre y Clara. «¿Qué has hecho, Clara?». «Lo que era necesario», respondió ella con una calma inquietante.
Protegía a tu hijo de ti. El caos se volvió ensordecedor. Ana no podía comprender. ¿Protegiéndolo de mí? ¿Por qué? Las imágenes de momentos felices y risas con su hijo se convertían en una lucha interna de culpa y traición. La confusión ocupaba el lugar del amor. Tu padre, empezó el periodista, no fue quien pensabas que era. Estaba involucrado en cosas oscuras. Ana, Clara conoce secretos, cosas que tú nunca supiste. El rostro de Clara se iluminó con un brillo extraño. Estoy haciendo esto por él, Ana. Tu padre era un monstruo y él también lo será si no lo detienes. Necesito salvarlo de su propia herencia. Con cada palabra, el horror de la verdad se presentaba ante Ana, modificando todo lo que creía saber. El cielo se oscurecía y una tormenta interna estallaba en su pecho. Quería gritar, llorar, pero no podía. La urgencia del momento lo consumía todo, y justo cuando todo parecía haberse enredado en una maraña de secretos y revelaciones, un estallido resonó fuera. Una explosión. Las paredes temblaron y el caos se apoderó del espacio. La última imagen que tuvo de Clara fue la de una mujer con ojos llenos de determinación, mientras una sombra del pasado acechaba al otro lado de la puerta. Ana, su corazón en un puño, supo que el verdadero terror apenas comenzaba. No solo se trataba de proteger a su hijo, se trataba de descubrir cuán profundamente estaba enredada su familia en el horror. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse nuevamente. Ana, con el corazón cada vez más acelerado, sintió como la presión en el aire aumentaba. El hombre de la máscara estaba justo frente a ella, y Clara, a su lado, parecía envuelta en un aura de frialdad. Los gritos afuera se volvían cada vez más intensos, pero ella solo podía concentrarse en el caos que se desataba dentro de su hogar. ¿Y quieres decir con eso? Tú, Clara, ¿qué has hecho? La voz de Ana temblaba, pero la chispa de la ira comenzó a arder dentro de ella, empujándola a llamar al monstruo por su nombre. Clara se encogió un poco, pero inesperadamente su mirada mostró una determinación oscura. Solo combate lo que ya ha sido sembrado, Ana. A veces, el amor significa hacer lo horrible para proteger lo que más quieres. Él mientes, ¿verdad? ¿Acaso me estás diciendo que has protegido a Miguel de mí? El dolor en su pecho era un nudo que se apretaba a cada palabra, y la risa burlona de Clara resonaba en su mente como un eco aterrador. Lo que digo es que tu padre y yo teníamos un trato, un secreto, murmuró Clara. La calma en su voz iba acompañada de una revelación oscura. Todo lo que hemos vivido desde el primer día que llegué aquí está conectado con el pasado de tu familia. Ana, estás en peligro. Miguel está en peligro y solo yo sé cómo protegerlo. Ana sintió que el mundo se sacudía. ¿Qué clase de trato? Eres solo una niñera. La negación ardía en su pecho, y sin embargo, había algo en los ojos de Clara que hablaba de un horror más allá de su comprensión. Fue en ese instante que un grito desgarrador cortó el aire. Un grito que no parecía provenir de Miguel, sino del pasillo. Ana se giró, sintiendo el frío recorriendo su espalda. ¡No! Gritó y corrió hacia el sonido. Cuando llegó, la escena era desoladora. La puerta de la casa había sido forzada. Un grupo de hombres encapuchados entró a la fuerza. ¡Mujer, dame al niño! El líder, una figura imponente, señaló a Miguel, que estaba en los brazos de Clara. Su rostro era una mezcla de rabia y desesperación. ¡No! ¡Quédate lejos de mi hijo! ¡Shh! Respondió Ana. Su voz era un grito de la madre leona que se había despertado. Pero Clara,
con una serenidad helada, dio un paso adelante. Él sabe más de lo que imaginas. ¡Ana! ¡Escucha! Solo ellos pueden proteger a Miguel de lo que viene. Lo que te han hecho a ti, a nosotros, no debe continuar. Ellos son la clave. Ana no podía procesar. Sus pensamientos estaban hechos un caos. Y en medio de la confrontación, sintió como si la tierra cediera bajo sus pies. ¿Cómo podía Clara estar aliada con estos hombres? Las cosas se estaban desmoronando demasiado rápido. Solo recordó la muñeca desgastada, el hilo rojo en su muñeca. De repente, un nuevo grito resonó, más fuerte, desgarrador. Era el sonido de Miguel, y su corazón se paralizó. ¡Miguel! Se lanzó hacia adelante, pero una mano la detuvo. Era el periodista. Ana, debes confiar en mí. No hagas esto. No sabemos qué hay detrás de todo. No podemos dejarlos llevarte. Las luces parpadeaban por la confusión. La atmósfera era explosiva. «Protege a tu hijo», le urgió el periodista. Pero Ana estaba atrapada entre dos mundos, entre Clara y esos hombres, entre lo que había creído y la verdad aterradora. Y entonces, en un giro imposible de imaginar, el líder de los hombres encapuchados levantó su máscara. Ana sintió que el mundo se detenía. «Hola, Ana». Era su padre. «¡Papá!». El grito se le escapó como un susurro. La traición cortó más profundo que un puñal. «¿Tú? ¿Por qué? ¿Qué pasó?». La confusión oscurecía su mente, y todo lo que pensó que sabía se convirtió en cenizas. No hay tiempo para explicaciones ahora, pero ellos poseen la clave de su futuro. «Mi legado, protegida en su sangre, necesita ser salvada», dijo su padre, su mirada fija en quien alguna vez había considerado un monstruo. Ana se sintió desvanecer. ¿Era posible que todo lo que había luchado y defendido en su vida había estado atado a esa oscuridad? Sus vínculos se estiraron hasta quebrarse, y a través de una cortina de lágrimas vio cómo Clara se movía, preparando la próxima jugada que podría destrozar todo. La tormenta no hacía más que comenzar, y con su padre de pie y la lealtad de Clara en juego, Ana comprendió la verdad. El amor, así como el horror, no siempre se veían. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger a Miguel? El misterio que quedó retumbando fue más que una promesa de dolor. Era un legado que se podía transformar en sombra. Ana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, apenas podía asimilar la revelación. «Papá, tú». Las palabras se atascaron en su garganta. El rostro que había idealizado en su mente ahora estaba teñido de con. En lugar de amor y apoyo, se encontraba frente a un hombre que, tal como Clara, tenía secretos oscuros. La tensión en la habitación se hacía insoportable. Los hombres encapuchados se movían inquietos, impacientes. «¿Qué haces aquí?». Ana apenas podía articular un sonido. Su padre permaneció en pie, desafiante, una sombra de lo que alguna vez fue, convirtiendo su presencia en una amenaza. «Te dije que era por tu propio bien». La voz de su padre resonó, pero su tono carecía de la calidez que alguna vez la había confortado. «Miguel es una pieza mucho más grande en este juego. No entiende lo que significa llevar nuestra sangre. Por eso debo asegurarme de que esté a salvo, que no caiga en las garras de quienes desean usarlo». El caos estalló cuando los hombres avanzaron hacia Clara y Miguel. «¡No!
gritó Ana. El pánico se apoderó de ella. Clara estaba entre ellos, y la diferencia en su mirada era palpable. Ya no era la niñera nerviosa. Su expresión estaba teñida de una confianza inquietante. Ana se dio cuenta, aterrorizada, de que Clara sabía más de lo que había compartido. De repente, un disparo resonó fuera de la casa. El estruendo sacudió el aire. Todo se llenó de confusión. El hombre con la máscara se agachó, pero Ana no podía apartar la mirada de su padre. «¡He estado buscando!», exclamó el hombre encapuchado, enfocando su atención en él. «Estás fuera de tu alcance. No puedes tomarlo. Él me pertenece. Es parte de nuestra familia», respondió su padre, con una decisión aterradora. El entrelazado de lealtades y traiciones se iba desdibujando. El grito de Miguel era un eco lejano, pero el golpe de la verdadera confrontación se sentía como un martillo en su cabeza. Fue en ese instante que la puerta de la habitación se abrió bruscamente, dejando entrar a un grupo de hombres armados. «El trato se acabó aquí», gritó uno de ellos, con la mirada fija en el líder encapuchado. Ana sintió una punzada de terror. Las balas comenzaron a volar y el sonido seco del disparo la llenó de un horror indescriptible. Las balas impactaron en la pared, astillando la madera y llenando el aire con el olor a pólvora. «¡Miguel!», gritó Ana, acercándose descontrolada y tropezando en su propio terror. Pero cuando giró su mirada hacia Clara, vio algo que la dejó helada. Clara, con una calma casi surrealista, se estaba retirando de la escena. Su rostro no era el de una sirena preocupada, sino el de una mujer decidida, con una sonrisa en sus labios. «Siempre supe que llegarían», dijo, mientras sacaba un objeto de su bolso. Ana sintió que el mundo le daba vueltas. Era un cuchillo, brillante y afilado. El grito en su interior se volvió un rugido cuando comprendió que Clara no solo estaba en su contra, ella había sido parte del plan todo el tiempo. «¡No!», gritó, pero el eco de su voz quedó atrapado en la tormenta de disparos. En una fracción de segundo, Clara se abalanzó hacia su padre, con una determinación escalofriante. «Con esto pondré fin a todo», dijo, mientras el brillo del arma cortaba la luz. El horror de la escena se transformó en algo mucho más oscuro. En un movimiento rápido, Clara hirió a su padre en el costado, y el grito que brotó de él fue un sonido que perforó el aire pesado. Ana retrocedió, con el rostro descompuesto. La traición, el miedo y el dolor se agolpaban en su corazón. «¿Por qué? Eres una monstruo». El caos a su alrededor se intensificó, mientras que los hombres encapuchados se abalanzaban sobre su padre, que se desplomaba. Clara se giró y sus ojos, fríos y calculadores, se cruzaron con los de Ana. «Esto no se acaba aquí. Ellos son solo una parte de la historia. Miguel tiene un futuro que debes proteger, o será demasiado tarde». A medida que la habitación se llenaba de disparos y gritos, la única pregunta que resonaba en la mente de Ana era: ¿quién era realmente Clara? Y lo más importante, ¿cómo podía ella proteger a Miguel de su propia familia? El grito desgarrador de su padre se cortó, dejando un vacío mortal. Ella sabía que nada volvería a ser igual. Todo lo que creía se había transformado en cenizas mientras los ecos de disparos retumbaban en su mente, indicando que el verdadero horror apenas comenzaba. Ana, paralizada, observó cómo el tiempo parecía desvanecerse en un torrente de caos. La figura de su padre, desplomándose, era el punto de quiebre.
Corrió hacia él, el nudo en su garganta apretándose cada vez más. ¡Papá, no! Su voz se rompió, pero el eco de la desesperación solo la empujó a actuar. Al ver a los hombres encapuchados abalanzarse sobre su padre, sintió el desasosiego recorrerle el cuerpo. ¡Miguel! Gritó en un arranque de pánico. Pero en ese instante, Clara tomó la delantera, sus ojos brillando de una manera que la llenó de pavor. Era una mujer diferente. En su rostro había una determinación sombría, una grotesca mezcla de ferocidad y una calma sarcástica que hacía eco de una verdad inquietante. ¿Creías que esto era solo un juego, Ana? Clara tenía una sonrisa torcida, como si todo estuviera bajo su control. Ana sintió que el dolor le atravesaba el alma. No quería escucharla, pero el horror era palpable. Tú y tu familia. Clara hizo una pausa. No son inocentes. Nunca lo fueron. Ana ya no entendía nada. Casi sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad la ahogaba. Clara, entre el desorden, se volvió hacia ella, revelando pequeñas marcas en su piel, rasguños que apenas eran visibles, pero que contaban una historia más oscura. He estado cuidando a Miguel, pero lo que realmente estaba cuidando era un legado. Un estruendo de disparos rompió el aire, lo que hizo que Ana retrocediera, porque había más que solo un tiroteo. Las almas atrapadas dentro de las paredes estaban a punto de salir a la luz. De repente, el hombre encapuchado dio un paso atrás, mirando la escena mientras el rostro de su padre se tornaba en un rictus de dolor. «Nunca traerás a Miguel de vuelta a este mundo oscuro», exclamó el líder, frustrado. Pero Ana no podía pensar en eso. Las palabras de Clara reverberaban en su mente. Un legado que nunca podrás entender. Era como si el aire alrededor se espesara con el entendimiento de un secreto que llevaba años escondido. Mientras el caos estallaba a su alrededor, una sombra inesperada se deslizó a través de la puerta. Era la madre de Ana, su rostro pálido iluminado por la violencia del momento. ¡Ana!, gritó con una voz temblorosa. «¡Detente! ¡Todo se acaba aquí!». El golpe subió como un rayo y Ana se quedó paralizada. «¿Mamá?». La figura que una vez había representado la calidez se convertía en una extraña. Y justo cuando las palabras salían de su boca, pasó algo que nadie esperaba. La madre de Ana levantó un objeto extraño, destellante. Un relicario antiguo que parecía vibrar con energía. «Este objeto es la clave», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, no puedes, mamá». Ana se dio cuenta de que su madre estaba dispuesta a entregar todo por un secreto que nunca conoció. Uno que la había envuelto en una conspiración que desbordaba todo lo que creía saber. Pero antes de que pudiera decir algo más, el brillante relicario estalló en una deslumbrante luz. El impacto fue instantáneo. Una onda de energía rebotó en el aire, empujando a todos hacia atrás. La mirada de Clara se llenó de terror y el rostro de su padre se tornó inexplicablemente blanco. En un giro del destino, no era solo su madre. Todos estaban entrelazados en un juego más profundo del que jamás imaginaron. Cuando la luz se desvaneció, la habitación estaba en silencio. Las figuras de los hombres encapuchados caídos al suelo revelaron secretos ocultos. «Nadie debe saber lo que ocurrió aquí», murmuró su madre, atrapando a todos en un laberinto de lealtades rotas y revelaciones inesperadas. Ana sintió un frío recorriendo su cuerpo. «¿Qué has hecho, mamá?». El grito de Miguel retumbaba en su mente, mientras el caos de un legado oscuro se consumía. ¿Podría el amor de su madre realmente estar envuelto en todo esto?
El horror apenas comenzaba a revelarse, y el recuerdo de la muñeca desgastada volvió a su mente. Todo lo que creía conocer estaba en juego. ¿Qué secretos había escondido su familia? Un nudo se formó en su pecho al darse cuenta de que el verdadero horror no se había manifestado aún. Todo lo relacionado con su vida, su familia, cada detalle, era parte de algo mucho más complejo. ¿A quién podía confiar ahora? El camino hacia adelante se oscurecía más con cada revelación. Ana, paralizada, observó cómo el tiempo parecía desvanecerse en un torrente de caos. La figura de su padre, desplomándose, era el punto de quiebre. Corrió hacia él, el nudo en su garganta apretándose cada vez más. ¡Papá, no! Su voz se rompió, pero el eco de la desesperación solo la empujó a actuar. Al ver a los hombres encapuchados abalanzarse sobre su padre, sintió el desasosiego recorrerle el cuerpo. ¡Miguel! Gritó en un arranque de pánico. Pero en ese instante, Clara tomó la delantera, sus ojos brillando de una manera que la llenó de pavor. Era una mujer diferente. En su rostro había una determinación sombría, una grotesca mezcla de ferocidad y una calma sarcástica que hacía eco de una verdad inquietante. ¿Creías que esto era solo un juego, Ana? Clara tenía una sonrisa torcida, como si todo estuviera bajo su control. Ana sintió que el dolor le atravesaba el alma. No quería escucharla, pero el horror era palpable. Tú y tu familia, Clara hizo una pausa, no son inocentes. Nunca lo fueron. Ana ya no entendía nada. Casi sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad la ahogaba. Clara, entre el desorden, se volvió hacia ella, revelando pequeñas marcas en su piel, rasguños que apenas eran visibles, pero que contaban una historia más oscura. He estado cuidando a Miguel, pero lo que realmente estaba cuidando era un legado. Un estruendo de disparos rompió el aire. Ana retrocedió, con el rostro descompuesto. La traición. El miedo y el dolor se agolpaban en su corazón. Fue en ese instante que la puerta de la habitación se abrió bruscamente, dejando entrar a un grupo de hombres armados. «¡El trato se acabó aquí!», gritó uno de ellos, y el rostro de su padre se tornó en un rictus de dolor. Ana se sintió desvanecer. «¿Qué hacen aquí?». El grito que se alzó era el de su propia madre. Apareció con una mirada de horror que ahora llenaba la habitación. «¡Ana! ¡Detente! ¡Debes entender!». Pero fue demasiado tarde. En un movimiento vertiginoso, uno de los hombres encapuchados se lanzó hacia Clara, la derribó y una pelea estalló. La combinación de gritos y disparos llenaba el aire, el caos sobrepasando cualquier noción de lo que estaba en juego. «¡Mamá! ¿Qué has hecho?». La voz de Ana se quebró. La madre, con su rostro pálido y desencajado, levantó las manos, como si intentara detener la tormenta que había desatado. «No es lo que piensas, Ana. Nunca lo fue. Dímelo todo», gritó Ana, su pecho palpitante. En un giro instantáneo, su madre sonrió y el gesto heló la sangre de Ana. «No puedes salvarlo si no comprendes de dónde ven los peligros, mi amor». El mundo parecía desmoronarse a su alrededor, y cuando el caos bordeó la línea de lo soportable, fue entonces que la casa estalló en un ruido ensordecedor. Una explosión retumbó como el estallido de un rayo. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos y una nube de humo invadió el aire.
La habitación oscureció y la confusión era total. Ana, cubierta de escombros, se arrastró hacia la figura que era Clara. Pero cuando miró su rostro, la sonrisa ya no estaba. Estaba llena de terror. Clara gritó en busca de respuestas, pero no las encontró. La explosión había sacudido todo. Los hombres encapuchados huyendo como animales salvajes. En medio del alboroto, Ana levantó la mirada. La figura de su madre se recortaba en la bruma, y en un gesto casi imperceptible, le hizo un movimiento hacia atrás, revelando el relicario en su mano. «Esto es parte de la verdad», murmuró. Y aunque Ana sentía que no podía seguir más, un instinto la empujó a escuchar. «No estás lista para saberlo todo, pero ellos no son lo que parecen». Fue un instante, un destello de luz en la oscuridad, cuando el relicario comenzó a vibrar con una energía palpable. Fue entonces que comprendió que su madre no solo estaba ahí para protegerla, estaba a punto de revelar un secreto que podría cambiarlo todo. «¿Qué te han hecho a ti, mamá? ¿Qué has hecho?» Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Y justo cuando pensaba que su madre le entregarían al menos un atisbo de la verdad, un nuevo grito. Era el grito de Miguel, desgarrador y lleno de desesperación. Un nuevo pánico se apoderó de ella. «¡Miguel!». Sin poder aguardar respuestas, corrió hacia el sonido, sintiendo que no había más tiempo. La puerta de la habitación parecía cerrarse. El peligro estaba ahí, tangible y letal. Entonces, antes de que pudiera llegar, el aire se volvió espeso y de entre las sombras emergió una figura que nadie esperaría. La abuela de Ana, con el rostro marcado por el tiempo. Su presencia era imponente. «Ana, lo has hecho bien. Ahora entenderás lo que significa ser parte de nuestra familia», dijo con fría determinación. Y de pronto, todo lo que Ana había creído, su madre, su padre, incluso Clara, se desplomaron en una nueva realidad. ¿Qué secretos guardaba su familia? ¿Hacia dónde la llevaría esta nueva revelación? La desesperación se cernía sobre ella, mientras la tormenta apenas empezaba a desatarse, dejando la pregunta atormentando su mente. ¿Quién era realmente su familia? Ana sintió que el mundo se arrastraba hacia una oscuridad abrumadora. La figura de su madre, temblando de miedo y determinación, parecía vacilar entre dos mundos. ¿Qué secretos guarda nuestra familia? La pregunta retumbaba en su mente y los gritos de Miguel creaban un eco aterrador que la empujaban a actuar. «¡Mamá, por favor!», gritó, aferrándose a la esperanza. Pero a medida que la distancia entre ellas se acortaba, la luz del relicario comenzó a desplegarse, iluminando el rostro de su madre con una claridad inquietante. «Ana, todo lo que creías, lo que creíamos, está a punto de cambiar». Y cuando sus palabras resonaban con profundidad, una explosión sacudió el suelo. No era solo un estallido sordo, era un grito de guerra. El aire se volvió irrespirable, cargado de polvo y terror. Ana se lanzó hacia su madre, pero el caos aumentaba. Una nube de humo la rodeaba. Los gritos se mezclaban con el sonido de cristales rompiéndose y balas volando. Entonces, en medio del estruendo, un rostro apareció. Alguien en la esquina de la habitación. Una figura que no había visto por años. Era su abuela. «Sufrirás más, Ana, si no comprendes de dónde ven estos poderes», dijo con una voz que parecía surgir de un sueño horrible. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Qué haces aquí?».
Su corazón latía con furia, pero había algo en los ojos de su abuela que la paralizaba. «Vine a poner fin a esto», respondió, su mirada fría como el acero. «La sangre que llevas trae consigo un legado, una maldición, un destino». Un grito dominante sacudió el espacio, cortando la atmósfera llena de caos. Mientras Clara hacía un movimiento extraño, el relicario brilla con una luz aún más potente. «No hagas esto», le advirtió Ana, pero nadie parecía escucharla. Y luego sucedió. El relicario, en un acto inesperado y devastador, saltó de las manos de su madre y fue a estrellarse contra la pared. En un instante, una onda de energía atravesó la sala, iluminando a todos los presentes. Relámpagos de horror nublaron la vista de Ana, mientras un grito desgarrador llenaba la habitación. Era el sonido de alguien que caía. «¡Miguel!». Ana sintió que el terror se apoderaba de ella. Corrió hacia donde estaba la voz, pero algo la detuvo. La barriga de su madre empezaba a hincharse. Nadie lo entendió de inmediato. La confusión crecía mientras todas las miradas se enfocaban en el abdomen irreal de ella. Farfulló Ana, atónita. «¿Mamá?». La pregunta apenas salía de sus labios. «Ana, tú no entiendes. Este es el legado. La herencia que nunca pude detener». Su madre gritó. «Debo proteger a Miguel de lo que se avecina». Y con un último gesto de desesperación, su madre se arqueó y un brillo deslumbrante atravesó la sala. Todo se detuvo. Ana retrocedió, sintiendo un vacío en su estómago. A medida que la luz se desvanecía, dos figuras ya no eran lo que parecían. La verdad comenzó a desplomarse, como un dominó en una cadena implacable. Clara, cuya presencia ahora era más que sospechosa, se acercó. «Siempre supe que tendrías este poder», musitó. «Y ahora deberás elegir. Esa elección definirá el futuro de todos nosotros». Ana miró a su madre, a su abuela, luego a Clara, y sintió que el horror revolvía su estómago. Aquel era el instante en que todo lo que creía estaba a punto de desvanecerse, y el eco de una traición monumental llenaba la habitación. «¡No puede ser!». Ana no sabía si llorar o enojarse. La historia de su familia se volvía un rompecabezas de secretos y oscuridad. «¿Por qué nadie me dijo nada?», exclamó. Su voz una mezcla de dolor y desesperación. Las miradas en la sala se encontraban, y ella se sintió cada vez más sola en medio de tantas revelaciones. De repente, un movimiento abrupto se escuchó desde la puerta. Un grupo de hombres encapuchados entró, sus ojos llenos de fuego. «¡No dejes que escape!», gritaron en coro. Y entonces el verdadero horror se desató. Nadie estaba a salvo. La familia de Ana, su historia, la verdad detrás del legado. Todo estaba a punto de converger en una balanza mortal. Y allí, en medio del caos, Ana se dio cuenta. El verdadero enemigo siempre había estado más cerca de lo que imaginaba. ¿Quiénes eran realmente las personas que amaba? ¿Y por qué no había logrado ver las sombras que se arrastraban entre ellos? Al cerrar los ojos, se prometió que esta vez no se dejaría engañar. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, y su lucha por proteger a Miguel por fin comenzaba. La tensión cortante llenó la habitación. Ana se encontraba de pie, temerosa, observando cómo su madre levantaba el relicario. Las luces de la explosión todavía danzaban en el aire, y el caos externo parecía desvanecerse en un murmullo distante. La atmósfera estaba cargada de algo que no podía comprender, un presagio
que la envolvía como una niebla oscura. Clara, con su mirada de hielo, se había vuelto hacia Ana. ¿De verdad creías que todo esto se trató? ¡Tu familia no es como crees! Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? La pregunta salió de sus labios temblando. Necesitaba respuestas. La incertidumbre la consumía. «Tu madre, ella no es quien dice ser», respondió Clara con una calma aterradora. «Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por su propia supervivencia. ¿Te das cuenta de que estás atrapada entre monstruos?» Fue como si una puerta se abriera en su mente. Ana se volvió hacia su madre, el corazón palpitante en su pecho. «Mamá, ¿qué está pasando?» El tono de su voz era una mezcla de miedo y confusión, un grito en busca de claridad. Pero su madre no respondió. En cambio, el relicario brilló intensamente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes, como si lidiasen con sus propios fantasmas. «Ana, entiendo que estés asustada», susurró su madre, intentando acercarse. «Pero hay cosas ocultas que no comprendes, que nunca quise que conocieras». Y justo entonces el caos se intensificó. Los hombres encapuchados comenzaron a moverse. La habitación reverberó con ecos de angustia. Y Ana tuvo la sensación de que el tiempo se extendía. «¡Miguel!», gritó, y el sonido de su voz era una mezcla de pánico y desesperación. Las paredes comenzaron a temblar y fue en ese preciso instante que el relicario estalló. Una onda de energía atravesó la sala, arrojando a todos hacia atrás. El dolor, la confusión, todo se volvió un terrible giro de la realidad. Ana aterrizó duramente. El aire se llenó de polvo y escombros. Cuando la niebla se disipó, la escena era aún más surrealista. Clara estaba de pie, mirando a su madre con un brillo en sus ojos que Ana nunca antes había visto. «Tus secretos ya no pueden permanecer ocultos. Es hora de que conozcan la verdad», dijo, y el aire se llenó de un silencio expectante. Ana se levantó, con el corazón latiendo en su garganta. «¿Qué has hecho, Clara?», preguntó, sintiendo que el nudo en su estómago regresaba. Pero Clara no respondió. En su lugar, dio un paso al frente, como si estuviera lista para revelar algo monumental. «Escucha, Ana». Clara respiró hondo y el horrible sonido del temblor de la habitación cambió su voz. «Miguel es un contagio, un legado de poder, y eres tú quien lo llevará a cabo. Todo ha sido planeado, no solo por mí, sino por tu madre y todos los que han estado a su alrededor». Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? Apenas podía articular el miedo que la invadía. La conexión entre su madre y Clara comenzaba a desentrañarse en una madeja extraña. Algo que iba más allá de lo que razonable podía soportar. «Eso no puede ser cierto». Hasta que su madre finalmente se movió, dando un paso hacia adelante. «Es verdad, Ana. Todo fue planeado desde mucho antes de que nacieras». Sus detalles se desenredaban como un hilo frágil. Los hombres allí afuera, ellos son parte de una tradición que viene de generaciones, y tú estás en el centro de todo. Todo dejó de tener sentido. La verdad chocó en su mente como un tren desbocado. Las imágenes de su infancia, sus momentos felices, se desvanecieron en un lienzo de caos. Un grito la sacó de sus pensamientos. Miguel estaba atrapado en el rincón de la habitación. ¡Miguel! El nombre salió disparado de su garganta. La perspectiva era aterradora. Se dio cuenta de que los hombres encapuchados se dirigían hacia él, pero el espacio estaba lleno de oscuridad. Ana comenzó a correr. No podía dejar que le pasara nada a su hijo. Un impulso feroz la movía, pero al girarse vio a Clara mirándola con una sonrisa.
Una sonrisa que no era de esperanza, sino de triunfo. Nunca lo entendiste, ¿verdad? No estás aquí para salvarlo. Estás aquí para convertirte en lo que deberías ser. Dijo unas palabras que resonaron en su mente como un eco mortal. Mientras Ana avanzaba, su madre hizo un movimiento que la detuvo en seco. ¡Detente! En el fondo, todo esto es para protegerte de lo que Miguel representa. Fue entonces que el suelo comenzó a temblar aún más y una luz cegadora emergió del relicario roto. La habitación explotó. Todo se volvió un giro de colores y sombras. A medida que la luz se expandía, las verdades ocultas se llenaban de horror. Y el colapso de su entendimiento se transformó en un abismo sin fin. Ana se encontraba a la deriva en medio de un caos absoluto, y mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, se dio cuenta de que había una verdad aún más devastadora por descubrir. ¡Miguel! La súplica surgió del fondo de su ser, pero la pregunta lacerante quedó atrapada en sus labios. ¿Quién era realmente ella en este duelo de sombras? ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos y aliados en esta grisácea batalla por la verdad? El camino que le esperaba se oscurecía y la revelación se perfilaba como un horizonte brutal. Ana se levantó del suelo, el caos aún retumbando a su alrededor, mientras los ecos del último estruendo se desvanecían. Su mirada se aferró al rostro de su madre, cuya expresión había cambiado drásticamente. La confusión se transformó en horror en cuestión de segundos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué todo esto? Las palabras se arrastraron con lágrimas que amenazaban con caer. El legado es un poder antiguo, Ana. Desde siempre ha estado en nuestra familia, y ahora eres tú quien debe decidir. Su madre respondió, cada palabra cargada de una intensidad que le cortaba la respiración. ¡Mamá! ¡No entiendo! ¿Cómo puedes decir eso? Ana se sintió atrapada entre su amor y el resentimiento. El rostro de Miguel seguía danzando en su mente, y con cada segundo que pasaba, ese recuerdo se oscurecía más. «¡Miguel! ¡Tenemos que irnos!», gritó Clara con urgencia, mientras retrocedía hacia la puerta, incapaz de soportar la oscuridad que se cernía. Pero la abuela de Ana se interpuso, obstinada. «No tan rápido. La verdad no puede escapar. Miguel necesita saber la historia». ¡Nuestra historia! La habitación estaba llena de gritos y caos, el aire cargado de tensión. Ana sintió que todo se movía en cámara lenta mientras corría hacia Miguel, que estaba atrapado entre las sombras. Cuando lo tomó en sus brazos, su pequeño cuerpo se aferró a ella, buscando refugio. El nudo en su garganta se volvía insoportable. «¡Detente! ¡No permitas que se la lleven!», gritaron los hombres encapuchados, ahora acorralando a Clara. Su mirada fiera y decidida, Ana pudo sentir la oleada de amenazas rodeándolas. «¡No! ¡No pueden llevarse a nadie!». El terror la invadió al darse cuenta de que no solo estaba en juego su madre, su familia. Era Miguel, su pequeño, que le daba sentido a todo. ¿Vas a permitir que esto continúe? La voz de su madre resonó más fuerte. Tú eres la elegida. Es momento de detener el ciclo. Usa el relicario, Ana. Solo tú puedes hacerlo. La luz del relicario parpadeó, llamándola. Con inercia extendió su mano hacia él, puñalando la oscuridad que la encerraba. Un destello iluminó la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, revelando la verdad. Su familia había sido consumida por secretos que nunca debieron ser guardados. Pero el poder
de todo lo que llevaron dentro se manifestaba ahora. Sintió una conexión, como si su espíritu y el relicario se unieran en una danza ancestral. Las memorias de su familia fluyeron a través de ella. Risas perdidas, lágrimas ocultas, traiciones acurrucadas en cada rincón. Todo se convirtió en un único grito, un rayo de luz que iluminó a Miguel y comprendió que tenía que protegerlo, no solo de los hombres allí presentes, sino del legado que amenazaba con arrastrarlo a lo profundo. De repente, un resplandor envolvió la habitación. Las sombras lloraban. El aire estallaba en colores vibrantes. Clara y su madre se unieron en una danza que desafiaba toda lógica. Y Ana se dio cuenta de que por fin había una oportunidad de redimirlo. Un camino para acabar con el ciclo de horror. Pero el tiempo chorreaba a su alrededor y no podía esperar más. «¡Miguel, ven!», gritó con la voz resonante y decidida. Mientras se movían juntos, el caos comenzó a desvanecerse tras ellos. Los hombres encapuchados quedaron atrapados en la luz, sus gritos mezclándose en la confusión. Ana supo en ese momento que era más que la salvadora de su familia. Y mientras cruzaban la puerta, por un instante escuchó el eco de la verdad gritando en su mente. «Nada terminará aquí», resonó la voz de Clara. Pero Ana no sabía que su historia no se escribiría en oscuridad, sino en luz. Cuando finalmente salieron, Ana sintió que la brisa fresca las abrazaba. El suspenso quedó atrás, el legado aún vivía, pero estaba decidida a convertirlo en un camino de luz y verdad. Dándose la vuelta, miró a la casa llena de recuerdos y supo que estaba lista para enfrentar todo, porque ahora tenía el poder para hacerlo. Ahora, a todos ustedes que están leyendo esta historia, tienen que suscribirse ahora al canal. No se pierdan las próximas historias exclusivas que traerán aún más emoción y giros inesperados. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que sigamos creando más contenido que aman. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensan. Y no olviden comparar.